¿cómo están? Bueno, un saludo para todos aquellos que vean este video. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un pequeño estudio sobre el Pentateuco. El Pentateuco, para los que no saben, son los primeros 5 libros de la Biblia. Serían Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Lo que para los judíos se conoce como la Torá, ¿no? La Torá es para los judíos el compendio de libros más importante para ellos, precisamente en su Tanaj, que es la Biblia de los judíos, porque contiene pues lo principal, que son las leyes, ¿cierto? Que son dadas por Dios desde sus ancestros, principalmente por Moisés, al que se le atribuye, digamos, pues la redacción del Pentateuco, a pesar de que, pues, dentro de la crítica textual, pues hay muchos que se oponen o que, digamos, no sostienen esta creencia que para los judíos, pues, Moisés escribió el Pentateuco. Pero bueno, en este video vamos a tratar de, primeramente, dar un pequeño bosquejo sobre estos 5 libros y luego hacer una pequeña, o lo que han tratado los eruditos de plantear cierta crítica textual, digamos, algunos cortes, algunas discontinuidades en los relatos bíblicos y algunos anacronismos. Pero entonces vamos a comenzar primeramente con la palabra Pentateuco, ¿no? La etimología de la palabra Pentateuco. Pentateuco viene del griego pentateuchos y trae 2 raíces. Una es penta, que es 5, ¿no? Sabemos penta, 5, y teuchos, que serían 5 volúmenes o 5, ¿cómo se dice? Estuches. Entonces los estuches era lo que se utilizaba en la antigüedad para guardar precisamente los rollos donde se escribían, el papiro donde se escribían pues, precisamente estos libros, y entonces se guardaban esos rollos para conservarlos, entonces por eso se le dice Pentateuco. Pero entonces surge ahí una pregunta, ¿no? Que se han hecho algunos eruditos, y es, bueno, ¿por qué fueron 5 libros? ¿Por qué no fue un solo libro? ¿Sí? Porque se atribuye pues que fue un solo autor, digamos, dentro de la dogmática judía dicen que fue un solo autor, o Moisés el que escribió todo el Pentateuco. ¿Por qué no hizo un solo libro? ¿Por qué fueron 5 rollos? ¿Y por qué no 4 o 6? Entonces, una de las teorías que se maneja es que, bueno, pues no se podía manejar, digamos, los 5 libros dentro de un solo rollo, porque pues sería muy dispendioso, sería muy complicado pues estar sacando un rollo tan largo, tan grande para leerlo, ¿cierto? Y luego volverlo a enrollar. Entonces es una de las teorías que se maneja. Otra de las teorías que se manejan de los 5 libros sería pues que para dejar al Levítico en el centro, ¿no? Que sería el Levítico el libro principal de las leyes sacerdotales, digamos, dentro de digamos, este ritual judío, digamos, de la parte sacerdotal. Entonces ese viene siendo como la etimología del Pentateuco, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, empieza con Génesis, ¿cierto? Y los primeros 10 capítulos de Génesis tienen como una secuencia narrativa. Vamos a empezar hablando de que se empieza a hablar en Génesis como del principio, ¿no? De los orígenes. Entonces empieza narrando con el poema de la creación. El poema de la creación pues trata de contar los orígenes, ¿sí? Del universo, de la vida. Y de ahí empieza también a haber otra serie de relatos que plantean, por decir, ya en el huerto del Edén, con el pecado de Adán y Eva, pues el origen del pecado, ¿cierto? El origen de la desobediencia. Y por ahí también hay otro relato, digamos en la Torre de Babel, que plantea el origen de las lenguas, el origen de los idiomas. Y bueno, esa sería una parte de los primeros 10 capítulos de Génesis, pero también ahí en esos 10 capítulos de Génesis se empieza a ver como también un trasfondo teológico. ¿Por qué? Porque también plantea, a través de esta serie de historias, plantea la ruptura, ¿no? Plantea la ruptura, digamos, desde un principio, ¿cierto?
en el Edén, en el jardín del Edén, se plantea la ruptura, digamos, de la relación del hombre con Dios, luego la ruptura en la pareja, cuando empiezan a haber esas inconveniencias ahí entre Adán y Eva, ¿sí? Después con la historia de Caín y Abel, la ruptura entre hermanos, donde se empieza a ver desde los primeros hermanos el homicidio, y también luego se ve la ruptura en la familia, digamos cuando Cam se burla de su padre Noé y Noé lo maldice. Entonces empieza a plantear digamos, como una serie de relatos que tratan de dar a entender lo que es el deterioro de la humanidad, ¿cierto? De cómo se va deteriorando la humanidad, que incluso pues narra el diluvio, ¿no? Que Dios tiene que volver, prácticamente ser una nueva creación, ya de que se ha corrompido la humanidad desde un principio, ¿no? Entonces viene como un trasfondo teológico, como de una necesidad de salvación, ¿no? De un pueblo que necesita volver a Dios. Entonces ahí pasamos a la segunda parte de Génesis, que vienen siendo ya como las historias patriarcales, ¿no? Después de Génesis 10 vienen las historias patriarcales, ¿cierto? Vienen las historias patriarcales y empieza a narrar, digamos, la historia de Abraham, que viene siendo, por la tradición de Abraham, que viene siendo el patriarca principal, sobre el cual reposan las promesas que Dios le hace, ¿cierto? De, a partir de él, hacer todo un pueblo, ¿no? Un pueblo que va a ser el pueblo escogido de Dios, y Dios le hace esa promesa a Abraham de que va a ser una nación como las estrellas, tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y también le hace otra promesa de poseer la tierra, ¿cierto? De adquirir o poseer esa tierra de Canaán. Entonces, con Abraham también se empieza a ver, digamos, también un sentido teológico también más que histórico, ya que si podemos ver a lo largo del relato, en el libro de Génesis, pues podemos ver que pues esas promesas que Dios le hace a Abraham no se cumplen en vida de Abraham, o se cumplen en una parte, pero a través de unas circunstancias también muy dramáticas, donde, digamos, se pone a prueba la fe de Abraham, que es el padre de la fe, ¿cierto? Tanto para los judíos como para los cristianos, y entonces se deja ver pues cómo las promesas de Dios se cumplen, pero a través del tiempo, ¿cierto? Y a través de sucesos y circunstancias difíciles que a veces ponen en prueba la fe, y viene siendo como un ejemplo estas historias, digamos, estas tradiciones, como la tradición de Abraham, para los descendientes, ¿cierto? O para aquellos, las próximas generaciones que van creyendo en el Dios de Israel, ¿cierto? Entonces empiezan estas historias patriarcales con Abraham, ¿cierto? El patriarca principal. Luego viene Isaac, ¿cierto? Que viene siendo como un patriarca de transición, porque pues la Biblia en sí no le da mucha importancia, pero Isaac tiene dos hijos, ¿cierto? Tiene a Esaú y a Jacob. Y ahí sale el tercer patriarca, que sería Jacob, que viene siendo ya la tradición de Jacob, ¿cierto? Una tradición también muy interesante, porque desde un principio, pues a través de sus historias, empieza a plantear, digamos, y deja ver cómo este patriarca Jacob, desde un principio, deja mucho que desear, ¿cierto? Comenzando con la historia famosa del plato de lentejas, donde pues, se dice que Esaú, el hermano de Jacob, viene del campo, ¿cierto? Viene muy cansado y pues viene con mucha hambre, y pues Jacob le vende el plato, el guiso de lentejas por la primogenitura, ¿cierto? Se aprovecha pues de la situación de Esaú, de su hambre, y desde ahí se empieza a ver un Jacob muy egoísta, ¿no? Un Jacob con muchos, digamos, problemas morales, o queriendo adquirir las cosas de una manera que no es, ¿no? Entonces, no contento con esa historia, viene otra historia aún similar o peor. No contento con haberle usurpado la primogenitura, también le quiere usurpar la bendición paternal, con la historia pues de que Jacob, ya en su lecho de muerte, pues, Jacob en su lecho de muerte, Isaac en su lecho de muerte, Jacob se hace pasar por Esaú, ¿cierto? Y
Jacob se hace pasar por Esaú y en complicidad con su madre, pues le usurpa también la bendición paternal, ¿no? Entonces empezamos a ver todas esas historias patriarcales. Entonces, bueno, este Pentateuco contiene muchas historias pues conocidas, hay los que no las conocen, pero digamos tiene muchos relatos interesantes. También contiene entre ellos las bendiciones de Moisés, el cántico de Moisés, ¿cierto? Lo principal, las leyes, ¿cierto? Las bendiciones de Jacob, ¿sí? Y entonces, en todo esto, ¿cierto? Hasta en Deuteronomio 34, que es la muerte de Moisés, ¿no? Pero bueno, entonces veníamos con Jacob, los patriarcas, ¿cierto? De ahí ya se pasa a José, ¿cierto? Ya se pasa a José, porque la historia de José, bueno, ya viene pues con, digamos, con esa parte donde la tierra Canaán, ¿cierto? La tierra de los patriarcas empieza a padecer hambre y pues, digamos, les toca acudir a Egipto en busca pues de su sostenibilidad, en busca de esa manutención de los alimentos. Entonces pues gracias a Dios José ya está allá y pues pueden solventar esa temporada, pero ya al fallecer José se levanta una nueva nación, se levanta un nuevo, digamos, un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y que bueno, vio como un peligro a los judíos, digamos que se podían apoderar de Egipto, que estaban creciendo. Entonces pues decidió esclavizarlos, decidió someterlos, y esto pues ya se llega al libro del Éxodo, ¿cierto? Donde es una historia, digamos, precisamente esa historia de opresión y esa historia a la vez de liberación. Entonces ya aparece el personaje, pues, considero yo más importante de la Torá, que es Moisés. Y entonces Moisés desde un principio se deja ver como una persona, digamos, que está en contra de las injusticias, ¿no? Es una persona que se rebeliza en contra de las injusticias, ya que pues Moisés, estando inclusive en el palacio real, siendo criado por la hija del faraón, en una de sus salidas puede ver como un soldado egipcio pues está maltratando a un esclavo judío injustamente, y entonces Moisés pues lo ataca y pues termina matándolo, a lo que le toca pues huir de Egipto, ¿no? Entonces con el paso del tiempo pues ya Dios se le revela a Moisés y pues le da en el Sinaí, ¿no? Dios se le revela a Moisés y le da una tarea pues aún mucho mayor. Entonces, esa tarea que dio a Moisés de rescatar a su pueblo, ¿cierto?, de la esclavitud de Egipto, a lo cual Moisés pues no accede, ¿cierto? Moisés no accede, ya que pues le parece una tarea pues sumamente difícil o prácticamente imposible para él, a lo cual Dios le dice, le promete que va a estar con él, y pues le da las 10 plagas, ¿cierto?, de Egipto, con las cuales pues el faraón termina liberando a Israel por medio pues de Moisés, ¿cierto? Entonces al salir al desierto, ¿cierto?, el pasar digamos el río, ¿cierto?, o el mar muerto, entonces comienza otra historia, ¿no? Pero entonces antes de salir inclusive de Egipto ya habían ciertas leyes dentro de los judíos, y esas leyes eran la Pascua. Ya había una secuencia de leyes, era la Pascua, y esa Pascua se puede ver, esa ley se puede ver en Deuteronomio 12, ¿no? Entonces, cuando ya Moisés sale al desierto con el pueblo, ¿cierto?, y Dios se le revela en el monte, ¿cierto?, Horeb, en el monte Sinaí, pues Dios le da, ¿cierto?, ese código de la alianza. Empieza dándole, Dios se le revela a Moisés, ¿cierto?, y le ofrece un pacto, el pacto de la alianza, que es que Dios promete o se ofrece como Dios para su pueblo Israel, a cambio de que su pueblo lo adore únicamente a Él y obedezca sus mandamientos, ¿cierto?, a lo cual el pueblo accede, pero
también desde un principio empieza la desobediencia, ¿no? Entonces aparece el decálogo, ¿no? Aparece el decálogo, ¿cierto? Con los 10 mandamientos, pero ese decálogo, digamos, se queda también un poco incompleto, ya que al ser un pueblo tan numeroso, pues se necesitan también otras leyes, ¿cierto? No son suficientes 10 mandamientos para determinar todos los, digamos, los problemas sociales, ¿sí? Digamos, toda esa parte social, esa parte pues, más de relaciones así entre las personas, que puedan tener conflictos, esos códigos civiles, entonces ahí se empieza a procesar ese código de la alianza donde hay otras leyes para poder, digamos, manejar, tener un control sobre este pueblo que vaga por el desierto, ¿no? Entonces, pues, en ese recorrido por el desierto también, ¿cierto? En ese recorrido por el desierto, también se ve lo que empieza, pues, la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Empieza, pues, la parte sacerdotal digamos, a entrarse ahí, digamos, la adoración a Dios, los utensilios sagrados, empieza a ver toda esa construcción de los rituales para adorar a Dios, y entonces, digamos, ya digamos, se llega al libro Levítico, donde pues, se empieza a expresar todo ese tipo de códigos, de leyes sacerdotales, ¿cierto? Que son las que rigen el culto judío, ¿sí? Cómo adorar a Dios, qué se debe hacer, todos los rituales, y también, digamos, se pueden empezar a ver esas clases también sacerdotales, esa diferencia de tipos de sacerdotes, e inclusive, pues, se puede ver que los aaronitas o los hijos de Aarón o la descendencia de Aarón, pues son esa clase sacerdotal privilegiada, ¿cierto? Que tiene predilecciones inclusive económicas. Bueno, y ahí ya, digamos, se llega a la última parte de Deuteronomio, ¿cierto? Ya se llega o el libro de Deuteronomio ya empieza a hablar de esa parte, empieza con un discurso largo de Moisés, donde incita al pueblo, digamos, a mantener su lealtad, a mantener, digamos, su devoción a Dios y su obediencia, ¿no? También se puede ver la Shema, ¿cierto? En Deuteronomio 6, que es muy conocida: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿cierto? Y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, ese monoteísmo que se empieza a ver en el pueblo judío, realmente hay que resaltar que es una novedad, ¿cierto? Que es una novedad muy grande, ya que pues para nosotros, digamos, dentro de nuestro pensamiento occidental, es muy común o muy normal entender el monoteísmo. Pero en la antigüedad, en esa época, pues realmente era algo que no se entendía. Inclusive se dice que aún más adelante los romanos les llamaban a los cristianos ateos, porque solamente creían en un solo Dios, ¿no? Entonces, como sería un antes, digamos, en la historia de Moisés en ese tiempo, donde pues ya se empieza a plantear el monoteísmo, y era algo muy raro, porque pues era, al contrario, era algo bien visto creer en muchos dioses, que un pueblo que creyera en muchos dioses, si creía en muchos dioses, pues era mejor inclusive que creer en un solo Dios, ¿no? Entonces, digamos, Deuteronomio termina en Deuteronomio 34 narrando la muerte de Moisés, ¿cierto? Que es uno de los, digamos, de esas críticas que se hacen al decir que Moisés no pudo haber escrito todo el Pentateuco, ya que el mismo libro está narrando la muerte de Moisés, o sea que Moisés no pudo haber narrado su propia muerte, ¿no? Entonces, pero antes de hablar un poco sobre quién escribió el Pentateuco, bueno, digamos, en toda esta consecución de libros se puede, o los críticos han hecho, digamos, como
han dicho que se puede ver como un problema narrativo, ya que como que queda incompleta la historia, ya que toda esta consecución de relatos que están enlazados por la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham, ¿cierto? De crear un pueblo y de poseer la tierra de Canaán, pues en Deuteronomio 34 no se cumple. Al terminar el Pentateuco, ni siquiera Moisés llega a la tierra prometida, ¿no? No posee la tierra de Canaán. Entonces se dice que queda como corto el Pentateuco porque queda como cojo, porque no termina de contar historia, o sea, no termina de cumplirse la promesa. La promesa se cumple en Josué, ¿no? En el siguiente libro. Entonces algunos hablan de que debería haber un hexateuco, podría haber sido también el hexateuco, o sea, los 6 libros, para terminar de contar la historia, ¿cierto? Vamos a hablar un poco entonces sobre quién escribió el Pentateuco, ¿no? Algunos atribuyen la creación o la compilación o digamos, la creación del Pentateuco a Moisés, ¿no? Por algunos textos de la Biblia, ¿cierto? Que dicen pues que Moisés escribió parte de la ley, y ya vamos a ver cuáles son esos libros o esos textos. Bueno, entonces, según Éxodo 17:4, ¿cierto? Éxodo 17:4 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Luego más adelante en Éxodo 24:4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Luego Éxodo 34:27 dice: Jehová dijo a Moisés, escribe tú esas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. También en Números 33:2 dice: Moisés escribió sobre el punto de partida de sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas de arreglo al punto de partida. Y en Deuteronomio 31:22 dice: Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. ¿Cierto? Pero entonces, digamos, como el mismo libro narra la muerte de Moisés, ¿cierto? Y también hay otra serie de situaciones como anacronismos, ¿cierto? Como cortes, como discontinuidades en ciertos relatos bíblicos. Se plantean, los críticos de la Biblia plantean otras explicaciones para la compilación del Pentateuco. Hay una teoría que es la teoría documentaria, que plantea, digamos, que hay varias tradiciones que se compilaron, ¿cierto? para escribir, para redactar el Pentateuco, que el Pentateuco no fue autoría de un solo escritor y no se hizo en una sola época, sino que se fue haciendo en distintas épocas, los relatos, y se fueron agrupando. Entre esas teorías documentarias está la tradición yavista, la tradición elohista, la tradición deuteronomista y la sacerdotal, ¿no? Pero entonces vamos a ver un poco, digamos, algunos ejemplos sobre los cortes y esas discontinuidades que plantean, digamos, una manera de ver o que deja ver el texto, el escrito bíblico, digamos, algunos indicios de que pudo haber sido escrito por diferentes autores. Y precisamente aquí vamos a ver algunos cortes, algunas discontinuidades en los relatos. Vamos a comenzar con el relato de la creación, el poema de la creación, Génesis 1, ¿cierto? Pues los eruditos comentan y dicen que hay dos relatos en Génesis 1 y 2, hay dos relatos distintos sobre la creación. Entonces dice que el primer relato está entre Génesis 1 hasta el 2, al capítulo 2, versículo 4, parte A. Entonces, en ese primer relato, ¿cierto?, de la creación,
En el 1.26, ¿cierto? Dice, luego dijo Dios, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Tendrá poder sobre las aves del cielo, toda la tierra, ¿cierto? Sobre los animales terrestres y todo lo que se arrastra en los cielos. Y dice que en el 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, los creó varón y hembra, ¿cierto? Dice que los creó varón y hembra. Y lo bendijo y dijo, tengan muchos hijos, poblen el mundo y ejercen control sobre él. Entonces, ya en el capítulo 2 de Génesis, ¿cierto? En el verso 4, versículo 4, dice, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Y en la parte B dice, la siguiente es la historia que ocurrió después de que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Aún no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba, ¿cierto? Dice, y no había ningún ser humano que trabajara en la tierra.